Dice Luis Enrique Arismendi, 47. Mauricio, ¿cree usted que algún día el rock vuelva a ser popular como era antes? O sea, que podamos volver a ver álbumes y canciones de rock en los top 100. No forzosamente, ni veo por qué. Mira, hay una cosa mucho más interesante que esa. Y lo anotaba yo el otro día y voy a escribir un artículo más amplio sobre ello, pero puedo adelantarles algo. En 1976, yo no solo no oía la música de 1926, no tenía ni idea de los nombres del top 10 en Estados Unidos de 1926. Había ahí un montón de gente que actualmente no conoces, gente que con los años he conocido, bueno, porque me interesé en el jazz de los años 20, entonces, bueno, el Jelly Roll Morton lo conoces, ¿no? O a Satchmo, pero en general pues, hacían cosas de la música que en 1976 era totalmente irrelevante. Luego te das cuenta que no, bueno, que había raíces, es divertido y qué bueno conocer la música de todos los tiempos. Pero como adolescentes nosotros, 1976, tenía yo 21 añitos, y no, como jóvenes no nos interesaba la música de 1926. Yo entre las cosas que veo mucho en YouTube porque me interesan, es las reacciones de gente muy joven a música de los años 70, 80, 90, ¿no? Y hay un grupo de adolescentes que hacen teens react to, y jóvenes que reaccionan, adolescentes que reaccionan a, y que de pronto ves que se saben todas las canciones de 1976. Estamos en 2026. A ver, ¿qué se publicó en 1976? Rapsodia Bohemia. Bueno, sí, los jóvenes hoy, incluso los que no están muy interesados en el rock, saben que existe Rapsodia Bohemia, saben que existe Freddie Mercury, saben que existe Queen. Hotel California. Dancing Queen de ABBA salió ese mismo año y Dancing Queen sigue sonando, por más que a mí no sea precisamente lo que más me apasiona. Es decir, la música de hace 50 años es relevante hoy. No me importa si está en los top 100 o no está en la conciencia de la gente. Y está en el interés de... Hablábamos el otro día de un productor que está metiéndose todos los álbumes de los Beatles. Productor bastante joven, no debe pasar los 30 años, por ahí tendrá. Y ayer lo vi cuando se metió el primer disco del álbum doble de el álbum blanco, también conocido como The Beatles, pero nadie lo llama los Beatles, es el álbum blanco de los Beatles. Y se oyó el primer disco, el segundo disco solo tiene que ir un lado y un cachito del otro, porque luego ya se va con Revolución número 9, que lo aguanta su abuelita. Bueno, no hablaré del tema. Peor momento no de los Beatles, porque fue de John Lennon y Yoko Ono. Pero, entonces no entendía nada, no entendía por qué los Beatles saltaban de un género a otro y de pronto hacían una balada americana tipo country como Rocky Raccoon, y luego hacían una balada tan absolutamente tierna y deliciosa como la que John Lennon le hace a su mamá, Julia, y luego hacen otra cosa que suena durísimo y está fascinado con el sonido, y está fascinado con ese bajo, porque esa línea de bajo, ¿de dónde la sacaron, no? Me gusta mucho ver a la gente joven reaccionar a la música de los años 70, 60, sobre todo 70, te diré. Pero bueno, los Beatles desaparecen en 1970, que estoy diciendo, 60 y 70, porque me revela algo. Yo podría decir, sí, con orgullo generacional, es que era música mejor. Y no creo que esté el punto allí. Creo que el punto está aunque era muy buena, pienso que, primero que nada, dependía de la gente común y corriente que quería hacer música. Y esto permitía que rompieran moldes que no sabían que existían en la música. Oye, ¿esto se puede hacer? Sí, ya lo hice. Oye, pero es que eso está mal visto que se haga. Bueno, ya lo hice, ahora ¿qué hacemos, no? Es que vamos a mezclar los 5 octavos con 12 cuartos, con 3 séptimos, con otra vez 5 octavos y luego caemos en 3 cuartos. Todo eso en una página de partitura. No, eso no se puede hacer, somos Rush y ya lo hicimos. La gente común que no sabía música entraba en la música. Era gente muy como nosotros, no sé si me entiendes. Cuando yo tenía 16 años y apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra, porque mi familia no me pudo pagar un profesor de guitarra, yo aprendí con mis amigos,
la gente común, como yo, oía gente como yo, que estaba haciendo música que probablemente había aprendido con sus amigos. Algunos eran músicos, sí, de conservatorio incluso, pienso en Greg Lake, pero muchos eran que aprendieron como se aprende sobre la marcha. Me sentía yo más identificado con ellos de lo que me puedo sentir identificado con alguien que estudió música y que está siendo producido para lo comercial por parte de una industria mucho, aunque era infernal la industria de los años 60, no tiene nada que ver con lo que es la industria de hoy, ¿no? La industria repetitiva, la industria de la música en serie. Entonces yo les pregunté en Twitter, ¿quién se acuerda de la música de 2010? No es solo 16 años. Y alguien me dijo, para los millennials es enorme. Le dije, vale, dame el primer verso de TikTok sin consultarlo. Ya no me contestó. TikTok, ¿se acuerdan de la canción TikTok? Número 1 en 2010, en todo 2010, vendió trillones. Su creadora ya ni siquiera es conocida. Es música mucho más de usarse y tirarse, que antes existía, pero que ahora lo domina absolutamente todo. Entonces yo creo que la cercanía con el creador, la cercanía con la experiencia musical, la cercanía con la aproximación lúdica a la música o el compromiso con una realidad mucho más inmediata que la música esta etérea de te quiero mucho y me dejaste, creo que influye en que hoy los jóvenes oigan música de hace 50 años, y cuando yo tenía la edad de esos jóvenes, pues no oía música de hace 50 años. Y yo creo que eso es lo que podemos o debemos rescatar del rock. El rock se estudia en las universidades ahora. Es que tú no sabes lo que significa eso para nosotros cuando éramos los enemigos de la civilización cristiana y occidental, los del pelo largo, los de las guitarritas, los de los tamborcitos. Como decía alguien, cuando los tambores llevan la melodía, es una definición de rock que daba Ríos, el mexicano. Que eso no era música ni era nada. Y claro, si tú sabías un poquito de música y habías oído a Bach, y habías oído a Beethoven, y habías oído a Schubert y a Schumann, pues habías dicho, no, es que sí es música, cuidado. Pero de pronto ver que todo esto es respetable y que trasciende en el tiempo, indica, creo que calidad, pero también indica cercanía. El arte es cercano a las mayorías, y si es cercano, se queda. Es lo que pasa con algunas pinturas. Algunas pinturas son famosísimas y la gente las asume como propias, y luego llegan los expertos en el arte y te dicen, no, pero si esa es la peor pintura de este pintor, si la más famosa es esta y esta es mucho mejor, y mira técnicamente esta, y dices, ya, pero la que capturó el cariño, el interés, la pasión de la gente es esa. Más bien hay que estudiar por qué, ¿no? Así que no me importa, pero el rock está perfectamente vivo. El rock está perfectamente vivo. Que no esté en el top 100 me parece absolutamente irrelevante. Porque sabes que al final todos recurren allí para inspirarse todavía.